Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bankinter. Hoy es lunes 17 de julio. La semana pasada vivimos una semana bastante positiva, con caídas de rentabilidades y subidas de bolsas generalizadas, y todo por un IPC americano mejor del esperado, aunque es verdad que el viernes terminó con una ligera toma de beneficios porque el último dato de confianza de la Universidad de Michigan repuntó las expectativas de inflación ligeramente. En cualquier caso, como decíamos, la semana fue muy positiva y ese dato de inflación subyacente americana mejor de lo esperado lo que anticipa es que el final de la subida de tipos puede estar próxima en Estados Unidos, tan próxima incluso como la semana que viene en la reunión de la FED del 26 de julio, donde podría subir 25 puntos básicos al 5,25, 5,5 y ya no se están descontando tantas subidas para septiembre. Los otros datos relevantes la semana pasada fueron la debilidad de los datos de China, que esta madrugada hemos vuelto a ver datos muy débiles en China, con un PIB del segundo trimestre que crecía un 0,8 intertrimestral frente al 2,2 del trimestre anterior, es decir, que muestra cómo la economía sigue estando bastante débil y eso aumenta las expectativas de que pueda haber nuevas medidas de estímulo en China. También esta madrugada hemos visto algún índice de precios de la vivienda en Reino Unido que va entrando en negativo en términos mensuales, menos 0,2 el último mes frente a 0 anterior, aunque en términos interanuales todavía está en 0,5, pero muestra debilidad en el mercado de la vivienda en Reino Unido. Pero dicho esto, lo más relevante esta semana son los resultados empresariales. Ya el viernes tuvimos datos de bancos americanos y en general fueron bastante positivos. JP Morgan, Wells Fargo, todos ellos mejoraron las expectativas, o sea, superaron las expectativas e incluso Wells Fargo revisó al alza sus guidance. No tanto Citi, que sí batió ligeramente las expectativas, pero fue débil en la parte de banca de inversión. Esta semana, hoy han salido los datos de Nordea, que han sido también mejores de lo esperado, pero realmente la intensidad en datos empresariales empieza mañana, cuando vuelven pues, bancos americanos, BNY Mellon, Bank of America y Morgan Stanley, y el miércoles Goldman Sachs. También tendremos el miércoles datos de Tesla, de Netflix, y en Europa sí que tendremos datos de tecnológicas como SML y SAP esta semana, pero hay que esperar para las grandes tecnológicas americanas a la semana que viene. Por tanto, en términos de resultados empresariales, como venimos diciendo, pensamos que este trimestre debería ser el más bajo de los próximos trimestres en comparación interanual de crecimiento y que lo más importante van a ser las guías que den las compañías más que el resultado en sí del propio trimestre. Después, por el lado macroeconómico, hay muchos datos, pero realmente consideramos que ninguno de ellos va a ser determinante para la evolución de la semana. Los datos más importantes son los IPCs. El miércoles tenemos IPC en la eurozona final, que se espera que sea que repita ese 5,4 preliminar. Dato de IPC en Reino Unido muy importante porque allí siguen teniendo unas tasas más altas, con una subyacente en el 7% y que sigue mostrando cómo hay presión por el lado de servicios. Y también tendremos IPC el viernes en Japón, que es importante para ver las próximas decisiones del Banco de Japón sobre el control de la curva. Luego tendremos datos también de bancos centrales, pero será el Banco Central de China y el de Turquía el jueves, donde no esperamos que haya movimientos en China y en Turquía sí que sigan subiendo los tipos como la última vez, hacia el 18%, con una inflación bastante alta. Y por último, datos de indicadores adelantados el jueves en la eurozona, de confianza del consumidor y en Estados Unidos, de leading indicators, y en ambos casos que mejore ligeramente. Por tanto, lo que decíamos, lo más importante de esta semana van a ser los resultados empresariales y sobre todo las guías de esos resultados empresariales. Esperamos una semana más lateral después de las subidas de la semana pasada, pero comenzando hoy con ese tono de toma de beneficios después de ver el dato de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que fue un poquito peor de lo que se estaba esperando. Hoy el dato más importante del día es el Empire Manufacturing esta tarde, donde se espera un dato débil, un dato de menos 3,5 frente a una subida del 6,6 anterior, pero hay que recordar aquí la diferencia que estamos viendo en el comportamiento entre manufacturas y servicios. Las manufacturas, el ISM de manufacturas en Estados Unidos está en contracción, mientras que servicios es lo que está en zona de expansión. Por tanto, esto sería en línea con ese comportamiento que estamos viendo entre manufacturas y servicios. También recordar, por último, que en estos resultados empresariales están los datos de bancos regionales americanos que iremos viendo poco a poco y que son los que pueden generar volatilidad en el mercado. Pero que, como os decíamos en las últimas semanas, pensamos que si hay correcciones importantes a lo largo del verano sería una buena oportunidad para aumentar exposición. Bueno, pues muchas gracias y hasta mañana.